Estimados alumnos y alumnas, nuevamente bienvenidos al curso de Gestión de Riesgos Naturales. En esta ocasión vamos a ver el tema de evaluación del riesgo. Empecemos viendo lo que es el riesgo y recordando esta definición. El riesgo es el probable daño desde un punto de vista social, ambiental y económico en una comunidad específica o en un área, y también en un determinado tiempo. El riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Observando el diagrama, recordamos que de la combinación del peligro o la amenaza, ya sea natural o antrópica, combinada con la vulnerabilidad, nosotros generamos el riesgo, ¿no? Entonces, en una situación de riesgo, si es que ocurre el fenómeno o el evento, se puede desencadenar en un desastre. Entonces, podemos expresar el riesgo desde un punto de vista matemático y decimos que el riesgo está en función del peligro y la vulnerabilidad en un determinado área y en un periodo de tiempo también específico. Entonces, el riesgo, como hemos dicho, es la posibilidad de generar pérdidas o daños debido a la coexistencia de la amenaza o el peligro junto con la vulnerabilidad, ¿no? En un momento y espacio determinados. Y esto puede desencadenar después en un desastre. Para esto se deben considerar las amenazas y las vulnerabilidades y debe ser entendido como un proceso, ya que es una situación cambiante y dinámica. Veamos el escenario de riesgos. Hemos dicho, y vamos a seguir repitiendo, que de la combinación del peligro y la vulnerabilidad generamos un riesgo, pero los peligros pueden ser de origen natural, social natural y peligros antrópicos. La vulnerabilidad puede ser física, ambiental, económica, social y sistémica. ¿Y cómo caracterizamos? El riesgo se caracteriza como un fenómeno dinámico, diferenciado y depende de la percepción y de la característica social del entorno en el que va a ocurrir. Entonces, cuando hacemos una evaluación del riesgo, una vez que ya hicimos evaluación de peligro y evaluación de vulnerabilidad, hacemos la evaluación del riesgo para darle un valor. Hemos dicho que cuando analizamos o evaluamos el peligro, hacemos una matriz con números y valores. Lo mismo con la vulnerabilidad. Para hacer la evaluación del riesgo, hacemos la combinación de estas matrices o de estos valores para definir un nivel de riesgo en una determinada zona. Podemos utilizar rangos, ¿no? Y también podemos caracterizar o diferenciarlos a través del uso de colores, para que estos sean mejor entendidos, porque recordemos que la evaluación del riesgo va a ser o va a tener como destinatario a las personas que tienen el poder de decisión, autoridades, secretarios técnicos de defensa civil, personas que toman decisiones y por supuesto la población en general. Entonces, los resultados de esta evaluación tienen que ser de entendimiento fácil por la población en general, principalmente por quienes van a tomar las decisiones y van a tomar las medidas de mitigación, de reducción de dicho riesgo. Entonces, cuando realizamos una evaluación del riesgo, tomamos como referencia los resultados obtenidos en la evaluación del peligro y en la evaluación de la vulnerabilidad. Para eso definimos rangos. Estos rangos van a ser identificados o establecidos por el evaluador, dependiendo de las características y del peligro que se está analizando y también de las características del área y el tiempo en el que se hace esta evaluación. Hemos dicho que se pueden utilizar rangos de valores para determinar el nivel de riesgo, se pueden utilizar colores y algunas nomenclaturas como, por ejemplo, niveles de riesgo muy alto, riesgo alto, moderado o bajo. Entonces, esto nos va a permitir identificar estas zonas de riesgo.
Entonces, para mostrar estos datos o estos valores, utilizamos las matrices a partir de la combinación de los datos de peligro y de vulnerabilidad, y podemos tener como resultado estas matrices que van a representar el nivel de riesgo, ¿no?, de la función de estos parámetros que hemos analizado. Por supuesto, de esta combinación vamos a obtener los valores que hemos mencionado, los rangos de datos, y establecer principalmente el nivel de riesgo. Esto es lo más importante en la evaluación del riesgo, de establecer niveles para luego utilizarlos en los mapas de riesgos, ¿no? Podemos observar en el gráfico, hay zonas de color rojo, de color anaranjado, de color amarillo, y en algunos casos de color verde. Estos colores nos van a indicar los niveles de riesgo en un determinado área y de acuerdo al peligro que estamos evaluando. En este caso, el ejemplo nos muestra una zonificación de riesgos por inundaciones, porque observamos que al lado derecho o izquierdo de la figura hay una quebrada que probablemente en temporadas de lluvia incrementa sus caudales. Entonces se hace una zonificación. Entonces, ¿para qué es importante este mapa? Porque el producto final y lo más visible y lo que va a ser entendido por quienes van a tomar las decisiones en la gestión de riesgo de desastres, deben entender este mapa. Y tiene que ser un mapa sencillo y que reproduzca en sí la realidad. ¿Cómo podemos utilizar nosotros como técnicos en la gestión de riesgo de desastres, como autoridades o como población? Porque cada color nos va a indicar el nivel de riesgo. Si en caso ocurriese un fenómeno natural, en este caso una inundación, sabemos qué áreas, qué zonas van a ser más afectadas frente a este fenómeno y qué zonas tienen la probabilidad de ser menos afectadas. Si nosotros vamos a atender esta emergencia, como secretarios de Defensa Civil, como autoridades, sabemos en qué zonas podemos dar atención, ¿no? Brindar servicios de auxilio, brindar o dotar de agua, de medicinas, de ciertos recursos. Pero también desde el punto de vista de la prevención, de la mitigación del riesgo, estos mapas nos sirven porque nos van a indicar en qué zonas tenemos que poner mayor énfasis para realizar obras de infraestructura, obras de mitigación, ya sean estructurales o no estructurales. En qué zonas tenemos que capacitar más a la gente, en qué zonas tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para hacer, por ejemplo, simulacros de evacuación o cualquier otra actividad que nos ayude a disminuir la vulnerabilidad. Por eso es que son importantes estos mapas de riesgo, porque nos van a ayudar a ver la distribución del riesgo en el territorio, ¿no?, para una gestión adecuada del territorio o de los suelos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.